Buenas tardes, niños. Siguiendo con el avance de división entre números decimales y números naturales, tenemos este caso de la división por la unidad seguida de ceros. ¿Cómo es que podemos resolver cuando tenemos un ejercicio donde tenemos un número decimal dividido entre 10, entre 100, entre 1000 o entre 10.000 o otros números que tengan su unidad seguida de ceros? Lo único que tenemos que hacer para esta división es recorrer la coma hacia la izquierda y colocar los ceros que tenga el divisor. Por ejemplo, en este caso solamente tengo un 0, coloco ese 0, voy a copiar el dividendo sin la coma, 7, 5, 2, 3. Y ahora voy a recorrer solo una coma porque este divisor tiene solo un 0. Como aquí está mi coma, va a recorrer 1 y coloco mi coma en este lugar. Para este segundo caso, otra vez, en este caso tengo dos ceros, coloco los dos ceros, coloco el dividendo sin la coma y ahora voy a recorrer según la cantidad de ceros que tengo. 1, 2. Desde donde está la coma voy a contar. Desde aquí, desde el 9, que es el mismo lugar, 9, 1, 2. Y recorro mi coma y tengo ahí. De esa manera se resuelven estos ejercicios y no es algo más complicado, sino que es sencillamente eso. Para este tenemos el último caso, 3 ceros, coloco 1, 2, 3 y luego coloco mi dividendo sin el decimal, 6, 357, cuento los ceros, 1, 2, 3 y esa es la cantidad que mi coma va a recorrer, contando desde donde está la coma, en este caso es el 6, 1, 2, 3 y ahí estaría mi coma. De esa manera se resuelve la división seguida de ceros y ese sería su resultado. Por otro lado tenemos el otro ejemplo que es división entre decimales, es decir, cuando el dividendo y el divisor tienen números decimales. Para este caso nosotros tenemos que recorrer la coma tanto en el dividendo como en el divisor las veces que sea necesario para que ambos queden sin la coma y debo aumentar ceros al dividendo si es necesario, si es que me faltan posiciones para que el divisor quede sin coma. Recordemos, este es el divisor y el dividendo. Entonces voy a recorrer la posición de las comas en ambos lados para que mi ejercicio quede sin comas y pueda quedar como una división normal. Entonces, como en este caso tengo solamente un decimal y aquí tengo 2, entonces tengo que recorrer 2 posiciones en el divisor y 1 en el dividendo. Para recorrer 2 posiciones en ambos lados, entonces tengo que aumentarle un 0 al dividendo. Voy a tener 920 dividido entre 12. El 0 ya lo anoto porque a la izquierda el 0 no tiene valor, entonces de nada me va a servir que tenga ese 0. Y como pueden observar, he recorrido 2 posiciones, 1, 2 y en este lado 1, 2. Y me queda 920 dividido entre 12 y empiezo a dividir de manera normal. En este caso tenemos lo mismo, tenemos 45,1 y 52,13. Para este caso solamente tengo un decimal en el dividendo y 2 decimales en el divisor. De la misma manera voy a recorrer 2 veces la coma para que el divisor quede como un número natural y me tocaría recorrer una vez en el dividendo para que quede como un número natural. Pero como tengo que recorrer la misma cantidad de veces, entonces aquí tengo que aumentarle un 0. Voy a tener 45, 1, 0 dividido entre 52, 13. Tengo ya mi división, pero como pueden observar, 45.510 es menor a 4.510 es menor a 5.213. Por lo tanto, al empezar a dividir, yo voy a empezar diciendo 0, y voy a aumentar un 0 en este caso, para que pueda ser mayor el dividendo al divisor y pueda dividir de manera normal y luego divido como sé dividir de manera normal.
Ahora mi dividendo es mayor al divisor y ya sé dividir de esa manera. Tengo un tercer caso de la división donde tengo un decimal y división entre decimales, pero este decimal es un decimal menor de 1. Es decir, su unidad sería o su primer número sería un 0. Entonces, ¿cómo puedo yo dividir estos números? Voy a aplicar la misma regla. Donde tengo dos decimales, tengo que recorrer la coma para que esto se convierta en un número natural. Solamente el divisor tiene que convertirse en un número natural. Entonces, como en este caso solo tengo un decimal, voy a recorrer una sola posición, la coma, y voy a tener 52,14 dividido entre 1. He convertido mi divisor en un número natural. Y de la misma manera voy a volver a dividir de manera normal, como en el caso 1 de la división de un número decimal dividido entre un número natural. Voy a empezar a dividir y voy a colocar la coma cuando llegue a este lugar y sigo dividiendo de manera normal. Esos serían otros casos de divisiones con decimales, donde tengo que aplicar, si son dos decimales, tanto en el dividendo como en el divisor, recorro la coma en ambos lados. Si me faltan posiciones, aumento ceros en el en el dividendo, para que tenga números naturales en ambos lados. En este caso, tengo que convertir el divisor en un número natural y divido, como el anterior video, un número decimal entre un número natural y divido de manera normal, como ya lo hemos visto en el anterior video.